tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. ¿Qué tal, amigos? Buenos días. Le damos la más cordial bienvenida hoy a su programa A las 9 con usted. Quiero recordarle que en fecha muy reciente, para ser exacta, el 22 de enero pasado, 22 de enero de 2015, falleció Juan José Méndez Hernández, Premio Jalisco 1966, y una figura importantísima en el ámbito artístico de Guadalajara, urbanístico de Guadalajara, escultura urbana de la talla de Lamo Torres, que hizo frente al Mercado Corona, Los Niños Héroes, obra de él, La Madre Patria, que está ahí en Avenida México, por donde se instala el Trocadero, obra de Juan José Méndez Hernández, Zapata en el Mercado del Mar y varias obras en los templos. Podemos hablar varios programas de la obra de Juan José Méndez Hernández, pero para hacerlo, para recordarlo y para dedicarle este programa, hoy tenemos la presencia de nuestro invitado, el arquitecto de la Peña, que ya está hoy también con nosotros, José Luis de la Peña. Buenos días, José Luis. Muy buenos días, Yolanda. Qué gusto me da verte por aquí en el programa. El gusto es recordar tu voz desde hace tantos años y ser ferviente de tu programa. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias. Ser testigo de tantas personas que has entrevistado y tantos programas interesantes que nos has dejado a través de tantos años de tu labor profesional. Te felicito. Muchas gracias. Bueno, pues yo recordaba con José Luis que entrevisté a su padre, el maestro de la Peña, en tantas ocasiones. Llegaba Julio de la Peña con ese carácter que tenía tan especial, con esa bonomía tan maravillosa que llegaba y se sentaba a conversar con nosotros sobre arquitectura. Y bueno, afortunadamente se conservan cassettes con la voz de Julio de la Peña. Pero hoy dedicamos este programa a Juan José Méndez Hernández, dedicándole el programa entero para recordar, valorar y agradecer la obra que nos deja. Él falleció, subrayo, el 22 de enero pasado. ¿Qué decimos al respecto? Por favor, José Luis. Pues mira, haciendo alusión al maestro Juan José y haber tenido el placer de compartir con él desde niño su taller en la calle Manzanares, en Jardines del Country, donde jugaban frontón a mano, que yo nunca lo había visto jugar, donde me enseñaron a jugar con sus hermanos. No podía entender cómo una persona tan creativa y tan sensible jugaba frontón a mano. Es decir, imaginen ustedes a un escultor pegándole una pelota sin garraqueta. O sea, era un frontón más pequeño, pues, pero jugaban a mano. Era impresionante y yo le decía, oye, Juan, ¿y no te lastimas las manos? No, al contrario, las fortalezco. Y además hacía las mancuernas estas ¿Sí? De abrir y cerrar, no se llaman así, pero son unos instrumentos para ejercitar la mano. Entonces sí fue muy interesante convivir con ellos, ver cómo modelaban en yeso. Y estuve yendo varias veces ya de adolescente al taller a ver cómo trabajaban. Fue realmente interesante. El 22 de enero nos deja un gran recuerdo, un gran legado. Creo que no nada más el recuerdo de la amistad y el apoyo que se tuvieron mutuamente, tanto el maestro Juan José con Julio, mi padre, que fue más mi amigo que mi papá. Y pues me emociona mucho hablar de los dos. ¿Cómo no? Creo que el 22 pues es un par. Sí, sí, sí. Pues no nada más Julio de la Peña le tuvo ese aprecio, ese cariño, se lo ganó a pulso. Juan supo conquistar y supo hacer obra para el gobierno federal, para el gobierno estatal, para clientes en particular, y dejarnos a todos esa pasión por el arte. Sí, tienes razón, y pensar que su creatividad era extraordinaria, nunca se repetía, vamos, una fórmula probada, digamos, Los Niños Héroes, tan acertada, tan interesante. Veías otra obra de él y era completamente diferente, nunca se repetía, no se autocopiaba, vamos, ¿no? Así es, Juan José tuvo la virtud de saber empaparse, llamándolo de una manera muy coloquial, si gustan, pero de empaparse de los personajes, de tratar de ponerse en ellos. Juan José, yo creo que una de las cosas más importantes que nos ha dejado es el que hacía la obra, pero se divertía haciéndola. Claro. Era su pasión. Entonces la primera anécdota que me platicó fue cuando estaba en el taller de mi papá y le encomendó las primeras obras que hizo en madera tallada, que fue en el templo de San Javier de la Colina.
en donde mi papá le pidió a la Virgen y a San Javier. Ujú. Y ahí están todavía se conservan las tallas. Para quien guste admirarlas, ahí se encuentran. Y Juan todavía dudaba y le decía, oiga, don Julio, pero ¿cómo? ¿Cómo que cómo? Le dijo, pues con tus manos. Él sabía, Sí, pues es que podía. mi papá sabía porque veía el talento en la juventud y en las ganas de hacer las cosas. Juan José siempre mostró ese ímpetu y muchas veces hizo obras que no se llevaron a cabo, precisamente porque pues, la cuestión económica, ya cuando él tenía más prestigio, los clientes pues no le llegaban al precio y Claro. mandaban a hacerlo con otros escultores, pero él mismo me decía, José Luis, yo hago cada escultura, aunque me manden a hacer a los niños héroes o a los 12 apóstoles, Sí, a cada uno le imprimo el espíritu que tenía esa persona. sí. Leía, escuchaba música, tenía una cantidad de discos de música que lo ha de ver contagiado mi papá por la pasión de la música clásica, del jazz, una cantidad de libros que compraba impresionantes. Juan nunca viajó a Europa. Nunca. Nunca viajó a Europa. Sí. Sin embargo, él era una persona que tenía ese don, un don de Dios, y por eso yo creo que tenía tanta admiración por la figura de Jesucristo nuestro Señor, Sí. y que gracias a Dios pudo hacer muchísimas muestras de esa Sí. imagen, ¿no? Desde Cristo resucitados, el templo de Providencia, el que hizo Gabriel Chávez de la Mora, Sí. la Madre de Dios. Hizo otro en el Templo del Espíritu Santo también. Y ya muy reciente, prácticamente, no de los últimos, porque le conocí otro también muy grande, uno de 4 metros que le encargó el señor Eduardo Montaño. Sí. Eduardo Montaño lo buscó, me invitó para ver si podía yo platicar con Juan. Mi papá lo introdujo, se pusieron a platicar, se juntaron, y era un Cristo monumental, precioso, que está en la barranca de Huentitán, pegado al Cuad, en la fundación de Eduardo Montaño, hijo, que la hizo su padre y que le tuvieron todo el cariño a Juan para hacerlo en madera natural y luego fundirlo en bronce. Y ahí lo tenemos, ahí está con una cruz muy grande que luego el señor Eduardo Montaño le pidió a mi papá que le ayudara para diseñar el tamaño en proporción a la escultura. Entonces esa admiración y esa bondad que tenía él de reconocer que todo se lo debía a ese don que Dios le dio, pues lo favoreció haciendo muchas obras en el arte sacro, en las iglesias, en los monasterios, en fin, en muchas partes. Sí que aprovechó su talento, ¿verdad? Esos talentos que Dios le dio buena cuenta de ellos ya. Tenía 79 años, estaría por cumplir los 80, ¿no? Sí. Nace él en 1936 en Poncitlán. Me parece que todavía no cumplía pues los 80 años y nos deja el pasado 22 de enero de 2015. Hablemos de la escultura de él que se encuentra por diversos rumbos de la ciudad, por favor, José Luis. Bien, pues ya mencionaste varias de ellas. Uh-huh. Está Ignacio Zaragoza en el remate de la avenida Chapultepec. Sí. Una escultura por demás bella, que ahora que se hizo la adaptación de la avenida por un arquitecto que tenía mucha amistad con mi papá y que yo le aprecio mucho, que es el arquitecto Claudio Sainz. ¿Cómo no? Que hicieron una gran adaptación respetando el concepto y el criterio que había dejado Julio. Y sobre todo, haber puesto en lo que es la arquitectura del paisaje mucha atención. Ignacio Zaragoza no se veía. Entonces lo volvieron a la luz al quitarle las tuyas y todos los árboles que tapaban la escultura. Sí. Los niños héroes que recién los adaptaron y los embellecieron. Bueno, está el Amo Torres, que si mi papá viviera y hubiera visto antes de que se quemara lamentablemente su obra del Mercado Corona, y que ahora lo ejecuta y lo gana un maestro mío, un padrino, porque ingresé al Colegio de Arquitectos gracias a él, Leopoldo Fernández Font. Sí. Y que llevo mucha amistad con él y con su hijo. Si él viviera, Julio, y viera que al Amo Torres lo vean expulsado de su plaza,
Sí, hombre. Se volverá a morir del coraje. Sí, sí. Una obra de Juan José extraordinaria que lo pusieron pues en un lugar preponderante en medio de la avenida y todo, pero desgraciadamente la plaza que se diseñó para el bien común, para una estancia de todas las personas que iban al mercado, con una fuente extraordinaria, yo no sé en qué estuvo, si en la presión de los comerciantes, en la ambición de X personas, abusar de la generosidad de un espacio que era público para hacer changarrismo. Eso creo que no se vale. No. Creo que no se respetan las plazas, no se les da la importancia que deben de tener. Claro. Hay muchas más obras de Juan y hay muchas obras que ella hizo muchos bustos, entre ellos uno de mi papá, y de muchos personajes amigos de él y políticos que lo buscaron para que ejecutara obras de recuerdo de las personas. Sí, de hecho, en la monografía de Julio de la Peña, que se presenta hace 2-3 años, aparecen las fotografías de la escultura que le hace a tu padre, ¿verdad? Así es. Vamos a ir a un corte, sí. Nos están indicando un corte, regresamos en un momento con todos ustedes. Volvemos. A las 9 con usted. Continuamos. Continuamos en su programa a las 9 con usted. Esta mañana se integran a nuestra conversación Marcela Méndez y Sandy Méndez. Ellas son hijas del maestro Méndez, de Juan José Méndez Hernández, a quien estamos dedicando hoy su programa a las 9 con usted, y que el 22 de enero pasado falleció cuando tenía 79 años de edad. Una artista, escultura urbana maravillosa por diversos rumbos de la ciudad. Pasamos diariamente por estos lugares y de pronto se nos olvida que esta ciudad fue construida por artistas precisamente como don Juan José Méndez. Bienvenida, Marcela. ¿Qué tal, Sandy? Buenos días. Buenos días. Gracias. Pues vamos a recordar a tu padre con todo afecto. ¿Qué te parece, Sandy? ¿Qué me dices de él cuando hablamos de Juan José Méndez? ¿Quién fue Juan José Méndez para ti? Para mí, aparte de ser un gran padre, de haber sido un gran padre, para mí es y ha sido toda mi vida una gran inspiración y un gran maestro. Me siento muy afortunada de ser su hija. Él me enseñó lo que es la sencillez, más que nada, sí. y el amor al arte. Yo trabajé con él desde los 15 años y bueno, su escuela se quedó conmigo hasta la fecha. ¿Esculpes también tú? Yo soy diseñadora, sí. Y me dedico al diseño de joyería, pero siempre me encantó así como que la mezcla del oro y la plata, claro. Y todo lo colonial y bueno, todo pues esa herencia, ¿no?, que tenemos. Sí, él era completamente auténtico. A lo que me refería de su sencillez es que él era sencillo por dentro y por fuera. Era un hombre sumamente humilde y su humildez yo creo que se reflejaba en la potencia que tienen sus obras. Sí, son de una gran intensidad, claro. Exactamente. ¿Qué nos diría Marcela, también hija del maestro Juan José Méndez? Marce. Pues yo también me siento ahora, en estos últimos días, me doy cuenta de lo afortunada que era de tener un padre. Me doy cuenta de esto al ver todas las notas, todos los comentarios que hace la gente de que se sintieron privilegiados por estar por lo menos un día en su taller a su lado, ¿no? Y uno como hijo, pues a veces no te percatas de ese gran privilegio que tienes porque lo ves como algo muy natural. Vives con la persona, estás acostumbrada a lo que hace y no lo pones en la dimensión que le corresponde. Y ahora que él ha fallecido y que mucha gente habla de él y habla muy bien de él, me doy cuenta de la grandeza del padre que tenía, ¿verdad? ¿Cómo era él en la vida cotidiana, Marcela? Él era, como dice Sandy, una persona extremadamente sencilla, demasiado bondadoso, muy perceptivo, ¿sí? Y él tenía un lema que todo el tiempo lo mencionaba y nos decía que eso es lo que nosotros deberíamos de
de seguir, que era el que él una vez dijo, o sea, sabes, mija, ya yo sé para qué yo estoy en este mundo. Y él dijo, para amar y servir. Y creo que en todas las obras que él realizó se reflejaba el amor a lo que hacía, porque hacía las cosas con amor. Y era así, era un padre amoroso a su manera. No era muy expresivo en las manifestaciones de amor, pero se sentía el amor de él, ¿verdad? Pues a mí también me inspiró en muchas cosas, especialmente en el carácter, ser luchador, guerrero, un campeón, atleta. Yo también me dediqué, él me enseñó a jugar frontón a mano y pues hice muchas de las cosas que él hacía, y él me decía que a veces entre los dos había como ciertas diferencias porque éramos iguales. Me decía, es que tú y yo somos iguales, o sea, tú eres igual a mí en el carácter. En el carácter. Sí. ¿Cómo era la vida cotidiana con él, en tu caso, Sandy? Un día con tu padre, ¿cómo sería? Él era sumamente simpático, de la nada llegaba y te contaba un chiste y estabas trabajando y bueno, te hacía que soltaras la carcajada. Yo recuerdo que no me gustaba lavar los pinceles, y él salía corriendo y ven para acá, ven a lavar los pinceles, y se enojaba muchísimo. Entonces cuando se enojaba, y cuando estaba alegre, él, o sea, no sé, siempre su música era la pasión que él tenía. ¿Qué le gustaba escuchar? De todo. O sea, tenía un repertorio amplísimo. O sea, si tú ves su colección es inmensa, y bueno, pues ella te podría decir un poco más de particularmente qué era lo que más le gustaba, como... ¿Qué era lo que más le gustaba, Marcela? De la música, principalmente la música clásica. Sí. Le gustaba mucho la música cubana, las grandes bandas, sí. Pero siempre de todo seleccionaba lo mejor, ¿no? Era lo que a él le gustaba mucho compartir con nosotros. Mira, ven qué discos me encontré, mira esta obra, mira esta interpretación, y así, y era su mundo para él, o sea, la escultura y la música. ¿Cuántos hermanos son ustedes? 4. 3 mujeres y un hombre. Sí. ¿Y tu mami cómo se llama? Se llama Guadalupe. Para enviarle un saludo también a ella, ¿verdad? Sí. Un saludo a la señora Guadalupe Vega de Méndez Hernández. Estamos dedicando este programa a Juan José Méndez Hernández, que recuerdo usted que falleció el pasado 22 de enero del 2015, y que este programa sea un modestísimo tributo para recordar esa faceta de él tan especial, tan artística, tan profundamente humana, ¿no? Que sería la idea. ¿Qué dice Sandy de esto? ¿Qué me cuentas de ese padre profundamente humano que tenías? ¿Alguna anécdota? Híjole. Es difícil, ¿verdad? Sí, es muy difícil. Ha sido difícil para nosotros saber que ya no está aquí, pero al mismo tiempo nos quedamos tranquilos, más que nada por todo su legado, por toda su obra, por todo lo bueno que dejó en nosotros, y porque bueno, pues al final él ya estaba enfermito, y sabemos que está en un mejor lugar. Sí, sin duda. Sí. Estará feliz de que lo recuerden así, con alegría, ¿no? Exactamente. Con alegría, entre su música, ¿sí? ¿Cómo ves? ¿Qué nos dices al respecto, José Luis de la Peña? Bien, pues un placer compartir esta mesa. La verdad, yo agradezco mucho, Yolanda, y realmente me siento afortunado de haberlo conocido, de haberlas conocido a ellas, y de haber sido testigo de esto que acaban de mencionar. Él sí mencionó muchas veces en estos últimos años, que él estaba aquí para servir y para amar. Entonces no lo demostraba con palabras, lo demostraba con hechos. La generosidad que tuvo hacia mí de esculpir la obra de mi papá, todo se debe al arquitecto Eduardo Ibáñez, que tenía una gran amistad con mi padre y que admiraba mucho al maestro Juan José.
encomendarle el busto de mi padre. La idea pues es, y sigue siendo, un proyecto del arquitecto Claudio Sainz, de rendirle un homenaje en alguna de las avenidas de Guadalajara, y estuvo programada un lugar especial para ese efecto en la avenida Chapultepec. Lamentablemente no se concretó. Después, con el secretario de Cultura, Alejandro Cravioto, y posteriormente con la profesora y la maestra, la doctora Bachés, hemos visto la manera de hacerlo en la plaza lateral de la Casa de la Cultura, obra de él. O sea que todavía no tiene un lugar específico. No, pero el busto ahí está, esperando. Ahí está. Esperando su lugar. Y bueno, pues ¿qué quieren que les diga? El hecho de ver, por ejemplo, cuando estaba haciendo el busto, llegó e invitó al maestro, al arquitecto Eduardo Ibáñez, y le pasó una gurbia, sí, para que la mano de Eduardo estuviera en el busto que estaba haciendo, y lo puso a hacer el pelo. O sea, participándole, ándale Eduardo, ponte a trabajar, ponte a hacer, dale, sí, una peinada a Julio. Fíjate. Entonces, ese tipo de cosas son las que dices tú, caray, qué calidad humana, qué sencillez, qué hombre tan bondadoso, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que otra de las cosas es que respetó mucho a su familia. Juan, su hijo, que yo creo que no tarda en llegar, y está ya por aquí, yo le decía a Juan, siempre platicando con tu papá, me decía que tu pasión eran los caballos. ¿Y qué son los caballos? Pero siempre te ha respetado, siempre te ha dejado hacer lo que tú quieres, pero tú estás pegado a él, estás pegado y estás esculpiendo, pero no te forza, no te obliga. No, José Luis, a mí me respeta y me deja. Y ahora Juan ha heredado junto con ellas ese talento, y esculpe de una manera tan natural y tan fácil, y sigue siendo igual de sencillo que su padre, como ustedes. Sí. Lo cual pues es la mejor herencia que recibimos. La educación, así como dicen, se obtiene de la educación y del amor de los papás. No se obtiene por medios económicos. No, de otra manera. Sí. Sí, me encanta además la consigna, ¿eh? Estoy aquí para amar y servir. Así es. Si eso dijésemos todos, sí, otro mundo sería, ¿no? Sí, claro. Vamos a ir a un corte. El teléfono es el 3030-5350. Volvemos en un momento con usted. A las 9 con usted. Continuamos. Bueno, se integran a nuestro programa, ahora sí que ya está por aquí también Juan Méndez, hijo. Es decir, que hoy contamos con Marcela, Sandy y Juan, hijos del maestro Juan José Méndez Hernández. Así que tenemos casa llena, ¿verdad? ¿Cómo ves, arquitecto de la Peña? Muy bien, yo creo que mejor no puede ser. El micrófono, ahí está, eso es. Muy bien, mejor no puede ser. Juan José, que ahora acaba de integrarse a la mesa, además de llevar una muy profunda amistad con él y una admiración o aprecio por lo que hace y por la obra, y por ser testigo de cómo se fue involucrando poco a poco a su papá, y lamentablemente para él dejar los caballos, cada vez un poquito menos el caballo y más la escultura, cosa que le respetó siempre su padre, pero pues es su pasión, y también es parte de estudiar la sección áurea, porque si hay algo que tiene la sección áurea perfecta es la estructura del caballo. Y eso lo aprendí de Juan, de un libro que tenía mi papá, y él me explicó cómo es que en la naturaleza también se refleja la proporción. Sí. Dios nuestro Señor todo lo hizo de una maravillosa perfección que nos deja muestras, y que la gente que estudia la naturaleza pues sabe cómo se proporcionan las cosas, y Juan era un hábil en manifestarse en la escultura humana, por ejemplo. Si hay algo que es muy difícil son las manos. Si ustedes ven las esculturas de los Cristos que hizo, sí, las expresiones de las caras, como tú lo decías, Yolanda, nunca se repitió. No. Entonces el integrar a Juan, bueno, en su vida, para el maestro fue una cosa maravillosa. Pero siempre vi que le tenía un profundo cariño y un profundo respeto. A ver, vamos a pasarle el micrófono a Juan Méndez, hijo, para que nos cuente. Dice, no, yo micrófonos no, pero ya está aquí, así que nos va a platicar. Así que al principio tu vocación es los caballos. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. Le voy a platicar un poquito. Sí. Yo desde pequeño crecí en el taller de mi papá. Yo llegaba de la primaria, del kinder,
y yo veía, pues, plastilina en las mesas y a mi papá trabajando desde que amanecía, desde que salía el sol hasta que oscurecía, su vida era trabajar todo el día. Pero él decía que no era trabajo, él decía, no, esto es un gusto, es un placer, es un privilegio que Dios me dio, pues, que hacer lo que me gusta y que todavía te paguen por hacer lo que te gusta, para él era pues un don, pues un privilegio que Dios le dio. Entonces yo crecí así, desde niño, viendo, y yo dije, yo quiero ser como mi papá. Pues sí. Y desde niño, no, tiene que estudiar y nada de que escultura, no, deja lo que él quiera hacer. Entonces, él me dijo, no, mijo, lo que tú quieras. Entonces, pues yo empecé a agarrar las bolitas de plastilina y hacer mis monitos, manitas. Y yo siempre escuchaba que mi papá decía que las manos era difíciles, lo más difícil. Y fui creciendo así hasta que pues ya terminé la primaria, hice mi examen para la secundaria y yo le dije, papá, yo quiero ser escultor. Y me dice, está bien, mijo, vente conmigo. Y todos sus amigos le decían, no, Juan, ¿cómo es posible? Lo vas a echar a perder, que mira, que déjalo que estudie. Y mi papá dijo, no, si mi hijo quiere ser escultor, que sea escultor. Y me fui con él, me fui con él a trabajar desde pequeño, desde los 14 años. Y después ya empecé a hacer yo mis obras y todo eso, y toda la gente que le decía, oye, y a la hora que veía ya mis cosas, decía, oye, no, sí tiene talento. Uy, qué bien. Y pues eso mi papá pues empezó a sentir orgulloso y todo. Entonces me fui con él a su granja, a Santa Anita, donde tenemos el taller. Y ahí pues empecé a ver los caballos, y a mí desde chiquito me empezaron a gustar los caballos. Y mi pasión son los caballos, es mi hobby. Uh-huh. Los caballos, el rodeo, la charrería, es algo que me encanta. Pero en primer lugar, la escultura. La escultura. A hacer, crear. Entonces, ¿te dedicas a la escultura? Sí, yo me dedico a la escultura. ¿Ya estás trabajando escultura? Sí. ¿Siguiendo los pasos de tu padre? Siguiendo los pasos de mi papá. Somos, pues desde hace un poquito más de 25 años, tengo trabajando con él. Pues qué bonita historia, ¿no? Sí. ¿Y qué decía tu padre al ver cómo seguiste sus pasos y de forma tan brillante? ¿Qué te decía? ¿Orgulloso? Él se sentía orgulloso, muy orgulloso, y yo pues, yo también. Yo me siento así, como que Dios me privilegió por tener un padre como él. La verdad que no es fácil, porque pues, ser hijo de un gran artista representa mucha responsabilidad, pues para mí, que me dedico a lo mismo, porque ahora la gente me dice, oye, ¿y vas a poder con el paquete, pues, de la responsabilidad? Le dije, claro que sí. Por supuesto. Porque va a ser una manera de mantenerlo a él vivo, siempre. Vivo. Que a través de mis manos, él siga vivo, a través del talento que él me heredó. Qué emoción me da escuchar esas palabras. Y sí, bueno, ¿qué nos dicen Marcela y Sandy de las palabras de su hermano Juan? ¿Qué me dicen, muchachas, Marcela, al escuchar a Juan? A mí me da mucho gusto escucharlo. Yo siempre lo he visto así, como ha crecido, cómo creció, pues, pegado a mi papá, y ver ese talento desde chiquito. Él empezó a hacer sus manitas así perfectas, y había, pues, el reflejo del don, pero también de la práctica, de la perseverancia, del estar cerca del maestro y del papá, ¿no? Y sí, yo lo he visto, pues, de hecho lo veo ahora cuando estuvimos en la misa después del funeral. Mi papá usaba un gorrito muy típico, así como del Chavo del Ocho. Y era como muy característico de él, ¿no? Entonces, cuando estábamos ahí en la iglesia y estaba el cajón, pues pusimos el gorrito ahí encima. Qué bonito. Y ya casi para terminar, una señora de la cultura, ¿verdad? Cristina Ferrer.
Cristina Ferrer, dijo unas palabras sobre mi papá y sobre Juan, y ahí contó eso de que una vez mi papá le dijo, oye, a ver si me ayudas con este niño que no quiere estudiar, ¿no? Que no quiere ir a la escuela. Entonces ella habló con él y le dijo que qué pasaba y que pues que tenía que estudiar, y dice que sacó mi hermano una figurita que traía una manita que había hecho, y que le dijo, pues es que esto es lo que yo quiero hacer. ¡Ay, qué bonito! ¿Verdad? Y ya al terminar, a mí me dio mucha emoción escuchar eso, y al terminar le entregaron el escrito de una semblanza, pues, de mi papá, y yo agarré el gorrito y se lo puse a mi hermano, ¿verdad? Y le dije, esta es la estafeta, o sea, sigues tú con esto, ¿verdad? Entonces yo tengo plena confianza, estoy plenamente convencida de que la leyenda continúa. La leyenda continúa. La historia Qué continúa. hermoso. Sí. La verdad es muy emotivo. A mí me emociona enormemente escuchar a Marcela, Sandy. Nada más nos faltó Marilupe aquí en el programa, ella no pudo venir, pero hoy Marcela, Sandy, Juan, hijos del maestro Juan José Méndez Hernández. Y bueno, es curioso, es muy emotivo pensar que hace solo unos días nos dejó el maestro Juan José Hernández, y sin embargo escuchamos comentar a sus hijos con la alegría de haber sido sus hijos, con el orgullo de ser sus hijos, con el gozo de vivir heredado del maestro Juan José. Esto demuestra justamente ese aprendizaje de la vida, ¿no? Juan, Marcela, Sandy, ese orgullo enorme, y de verdad haber asimilado ese amar y servir de tu padre, ¿no? ¿No, Sandy? Así es. Como mencionaba Marcela, también yo me di una vuelta al taller el otro día, pues para ver cómo estaba mi hermano y a ver cómo estaban las cosas. Y regresé a la casa y le mencioné a Marcela, le dije, ¿sabes una cosa? Me siento súper tranquila porque vi el taller así como tan estructurado, tan bien acomodado, a mi hermano trabajando tan a gusto, tan bien, o sea que yo me siento sumamente tranquila de saber cómo esto no va a decaer, y cómo el legado de mi papá no se va a perder. O sea, me siento muy orgullosa de mi hermano, la verdad. En los últimos años él le ha puesto todos los kilos, y yo creo que mi papá se fue sumamente orgulloso de su hijo, de todos sus hijos, la verdad. De todos sus hijos. Él se fue tranquilo, pero se fue sabiendo que su hijo continuaría exactamente, que sus continuaría pasos. Y que siempre quiso eso, que Juan siguiera los pasos de mi papá, y al final se fue con ese gusto. ¿Qué les parece? Hoy, dedicando este programa al maestro Juan José Méndez Hernández, la próxima vez que circule por Guadalajara, busque esas esculturas y deténgase un minuto a ver la Madre Patria que está, por ejemplo, en el Camellón de Avenida México, los Niños Héroes, la Motorres, en fin, deténgase unos minutos y dé las gracias a Juan José Méndez Hernández por ese legado escultórico que nos deja para una ciudad como Guadalajara. Pero sobre todo, más allá del artista, está el ser humano intenso y comprometido, amar y servir. Su lema que aprovechan y hacen suyo sus hijos, hoy con nosotros, Marcela Méndez, Sandy Méndez, Juan Méndez, los 3 hijos del maestro. Y también nos acompaña José Luis de la Peña. Muchas gracias, José Luis. ¿Quieres acercarte el micrófono un momentito? Muchas gracias por tu presencia también aquí en el programa y porque ha sido el enlace con nuestros invitados hoy. Pues nada que agradecer, la verdad es un privilegio y es un gusto el poder haberles compartido esta anécdota que yo viví desde niño también, y de ver cómo Juan José, a darle un lugar especial a sus hijos, a que cada uno se desenvolviera en la manera que más les gustaba. Sandy, cuando empezó a estudiar licenciada en Ciencias de la Comunicación, Juan me dijo hasta cierto punto un poquito con ganas de que cambiara de opinión, pero pues le dije, déjala. Claro. Es tu niña y ella va a triunfar en donde esté, porque donde tiene esté. tu sangre, ¿verdad?
Corte y regresamos 3030-5350. A las 9 con usted. Quería terminarlo y algo. Continuamos. Tenemos llamadas del público esta mañana. Silvia Escobar dice: felicito el programa, tuve el gusto de conocer al escultor Juan José Méndez, fue un hombre sumamente sencillo y humano. Quiero saludar a sus hijos. Don Juan Méndez, un hombre que yo aprecié mucho, nos dice Silvia Escobar. Martina Carrillo, feliz inicio de semana, es hermoso el programa de hoy, los testimonios que escucho. Gonzalo Nicino también felicita, muchísimas gracias. Silvia Partida, un saludo a las hijas del escultor. Yo no sabía de estas obras realizadas por él. Por favor, subráyenos qué otras obras hay, que nos comenten los hijos, con mucho gusto lo haremos. Jorge Valencia Rentería, ¿se repite este programa? Sí, se repite mañana, 8 de la mañana, en el 25.1, es C7 Noticias. Y bueno, ¿podemos recordar alguna de las obras, Juan? Hemos dicho ya varias, para que el público más o menos ubique dónde se encuentra obra del maestro Juan José Méndez. Claro que sí, Yolanda. Mira, está el Colón de Américas y López Mateos, está el Mercurio de la Cámara de Comercio, está Benito Juárez a la entrada de Zapopan, los Dioses del Maíz, que están enfrente de la Basílica de Zapopan, el Zapata, que está en la Avenida Laureles, frente al Mercado del Mar, sí, afuera de un Banamex. Está en Agustín Yáñez, que está en el edificio de pensiones. Está la Madre Patria, aquí en Avenida México. Los Niños Héroes, que están en el Camellón de Chapultepec. Ignacio Zaragoza, que está donde inicia Chapultepec. Están unos niños de piedra, que están en Tlaquepaque. El Relieve, que está en el Palacio de Gobierno de Guillermo Prieto. Sí. Está el Amo Torres, que está enfrente del Mercado Corona. El Hidalgo de Puente de Calderón, que vemos ahí en pantalla. Fíjese, una historia que mi papá hizo esa escultura. A Hidalgo casi siempre lo ponían con el indio así hincado, postrado, de que Hidalgo, rómpame las cadenas. Y mi papá tenía la idea de que no, que al pueblo había que reflejarlo en la lucha, sí, que Hidalgo quería, ¿verdad? Ahorita que la estoy viendo, claro, estoy recordando eso. Pero y él siempre, todas sus esculturas, quería plasmarle mucha vida y mucha fuerza. Mucha personalidad a los rostros, A todos. Con unas miradas muy intensas, muy fuertes, mucha, personalidad, cada una de sus esculturas. Sí, así es. Y bueno, se me viene de repente se me olvidan muchas, pero aquí en Guadalajara tiene más o menos unas 36 esculturas monumentales. Sin contar pues las de arte sacro y restauraciones muy importantes, como la Virgen de Zapopan, la Virgen de San Juan de los Lagos. ¿Él las restauró? Nosotros las restauramos. Digo, yo pues colaborando con él. Claro. Tuve el privilegio de participar, sí, ¿cómo no?, en esos trabajos tan bonitos que dejan tanta satisfacción. Ya lo creo. Estamos hablando de Juan José Méndez Hernández, hoy dedicándole este programa con la presencia de sus hijos Marcela, Sandy y Juan, así como del maestro José Luis de la Peña, que hoy nos acompaña, y que le dedicamos este programa con todo afecto, con todo cariño y agradecimiento, justamente con un legado escultórico impresionante para Guadalajara. Yo creo que es importante que cada tapatío conozca esta obra, ¿no, Juan? Sí, claro, es muy importante. Mi papá, desgraciadamente, él nunca quiso darse publicidad, él no quería que salir en revistas, o sea, tuvo la oportunidad y le decían, mira, el de la revista, esta revista es muy importante, y entrevistas en la televisión, y él decía, no, a mí déjenme trabajar en mi taller, claro, todo eso me va a quitar tiempo. Dice, cada escultura va a ser mi publicidad, que mis obras hablen, claro, y yo me voy a sentir contento. Cuando la gente venga aquí y me busque a mí porque mis obras les gustaron, sí, ese es el mayor premio para mí. Entonces, mucha gente no sabe, y obviamente desconoce que, ¿cómo que es del maestro Juan José esa escultura? Y pues yo pienso que hay que dar a conocer a la ciudadanía de que un jalisciense es el autor de todas estas obras tan bonitas. Esta pieza es muy conocida y muy admirada también, la Madre Patria, ¿no?
Sí. ¿Tienes idea de quién fue la modelo? Toda la gente le preguntaba a ¿Tu mi papá? todavía hasta hace poquito. ¿Y? Le decía, oiga, maestro, ¿y la modelo? Y él decía, no, es que dice, fueron varias. Ah. Dice, fueron varias, entonces de unas Fueron varias. sacaba una cosa y de otra. Claro. Que decía que a la patria había que hacerla Claro. importante Sí. y hermosa. Y es hermosa esta escultura, ¿no? Que estamos viendo en pantalla de la Madre Patria, que usted puede disfrutar en el camellón. Si decide caminar por el camellón de Avenida México, pues ahí puede disfrutar. Le digo, deténgase unos minutos y envíele un saludo al maestro Juan José Méndez con un agradecimiento por toda la obra que nos ha legado. Y aquí vemos al Colón, que lamentablemente lo dejaron como si estuviera arriba del mástil. ¡Qué barbaridad! Le quitaron su glorieta que tenía. No estoy muy segura de que haya salido ganando el Colón, ¿eh? Sí, pero ni hablar, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, estamos esta mañana con Marcela, Sandy, Juan. Nos acompaña también José Luis de la Peña, dedicándole este programa al maestro Juan José Méndez. Tenemos tiempo, vamos a hacer una ronda para que cada quien nos exprese libremente su mensaje final en nuestro programa. ¿Qué nos dirías por tu parte? Vamos a empezar con José Luis de la Peña. Un cierre para nuestro programa, José Luis. Bien, pues son puros recuerdos muy bellos, son momentos muy importantes que a mí me forjan en mi vida como ser humano, que no importa qué tengas o qué no tengas, lo importante es tener corazón, lo importante es tener caridad, lo importante es darse a los demás. Y si alguien se dio y alguien dio amor y dio cariño y sirvió, fue Juan. Sus hijos, sus hijas, su hijo y sus hijas son testimonio de ello. Y además tienen el talento. Sandy, además de haber iniciado en Ciencias de la Comunicación, como lo dije, en preparatoria, terminó una carrera en diseño que es una carrera muy vasta. Y en esta disciplina, en la licenciatura que estudió, fue diseño integral. Entonces, igual Juan, pues la mejor escuela fue la universidad de su papá. Y sus hijas, de haber compartido y haberle brindado el amor y el cariño que se merecía, abrazos llenos, porque él así lo dio y así nos enseñó a todos a ser gentes, a ser humanos, y creo que nos ha dejado no nada más su obra, sino a los que tuvimos el privilegio de conocer y de abrazarlo y de verlo triunfar, y también de verlo en una situación de dolor o de enfermedad. Nunca se rajó. Los últimos días que lo vi yo fue trabajando en su taller, ayudado por una andadera que casi no la quería ni ver, y haciendo una escultura de la Virgen junto con Juan en talla de madera, que les encomendaron muchas, que son realmente una belleza. Yo no he visto una pieza. Y les tomé unas fotos que por ahí, Juan, a ver si luego se las mandas a Yolanda. Están pésimas porque son de mi celular, tú vas a disculpar, Yolanda. No, me encantaría verlas, claro. Feliz que de estar sí. aquí, agradecido contigo, de recordar también a mi padre y de manifestar el cariño que se tuvieron y el apoyo que se dieron mutuamente. Porque mi papá, sin la obra de Juan José, su arquitectura no sería nada. Muchas gracias. Bueno, le pasamos el micrófono a Juan Méndez, hijo, para esta reflexión final de nuestro programa. Juan, ¿qué le dirías a tu padre si lo tuvieras aquí presente? A ver, cuéntanos. Híjole, que lo amo. Que lo amo y que es el ser más importante en mi vida. Porque fue mi maestro, fue mi amigo, fue mi compañero. Híjole, fue todo para mí. Perdón, pero es que, híjole, es muy, sí, puedo entenderlo. Muy doloroso para mí, pues perder al ser que más quieres, pero me siento muy orgulloso, claro, de que me enseñó a ser un hombre de una sola pieza, un hombre, me enseñó a ser amigo, buen hijo, buen hermano, un buen ser humano. Amar y servir. Su lema era querer y servir, y siempre sirvió. Desde que yo recuerdo, compró su granja en Santa Anita, hizo canchas de fútbol, y a todo el pueblo iban los niños, nos deja jugar, órale, pásenle. Claro. Y todo el pueblo de Santa Anita le tiene mucha estimación a mi papá. Ya lo creo.
¿verdad? Pero qué hermoso agradezco recordarlo mucho. así y escuchar los testimonios de sus hijos. Sandy, ¿qué dirías para cerrar el programa por tu parte? Bueno, un comentario que mi papá alguna vez me hizo, que se me quedó como bien grabado, fue de que me dijo, mira, mija, tú haz tu trabajo con amor, ponle toda tu pasión y lo demás llega por añadidura. O sea, nunca pienses en trabajar por recibir algo material, simplemente hazlo por amor. Y así como él me expresó eso, era algo que nos expresaba no solo con el trabajo, sino con todo. O sea, muestra tu sencillez, siempre sé humilde y verás cómo todo se te regresa, ¿sí? Claro. Y algo que yo le agradezco mucho a mi papá es que nunca nos trató como sus hijos, pero nunca nos trató como sus hijos, nos trató como si fuéramos sus amigos. Eso es todo, muy bien. ¿Qué nos diría para cerrar? Tenemos un minuto. Marcela, por tu lado. Bueno, pues yo le doy gracias a Dios por haber tenido a este padre que me enseñó muchas cosas y que muchas de ellas me las está enseñando apenas ahorita, Claro. ¿no? Ahorita que no lo tengo, valoro mucho de lo que quizás no pude valorar en su momento, ¿no? Y retomo yo con mucha alegría y con gran apertura su lema de amar y servir, porque además es un principio bíblico, ¿no? Claro. Así era Jesús, amaba y servía. Amigos, llegamos al final de este programa. Don Juan José Méndez Hernández, qué orgulloso debe usted sentirse con estos hijos que hoy nos han acompañado. Descanse en paz y gracias por ese legado arquitectónico que nos deja Guadalajara. Es todo por hoy. Hasta mañana a las 9 con usted. Por tu compañía hoy en nuestro programa.